Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. 11:19 de la mañana en W Radio. Si Sara supiera lo que yo la llevo esperando en mi vida, o sea, Sara, no puedo creer que estés aquí. ¿Por qué? Un placer. No sabes las ganas que tenía de hablar del dolor. Entonces, clientes, ni se muevan de donde están, porque hoy les traje a la doctora Sara Bistre Cohen. Es algóloga, y me fascina decir algóloga, porque mucha gente dice, no tengo idea qué es un algólogo o una algóloga. Y el algólogo es el dueño, porque aquí hablamos de territorios y quién es el dueño de cuál parte del cuerpo y de cuál padecimiento. El algólogo es el del dolor. Y Sara Bistre Cohen es médica cirujana de La Salle, expresidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, miembro fundador del Consejo Mexicano de Algología, miembro del Comité Científico del Journal of Pain and Palliative Care Pharmacotherapy, miembro de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, autora de 5 libros sobre el tema del dolor, y qué felicidades. Pues gracias Marta por la invitación, muchísimas gracias, estoy feliz de estar aquí y que me des la oportunidad de que tus radioescuchas pues sepan esto del dolor, que es un tema que me apasiona, me encanta, me fascina. Yo tengo más de 30 años en esta área. Entonces, fíjate qué interesante eso que dices de la algología. A mí a veces me dicen que si me dedico a algo o a las algas. Exacto. Ahorita el tatuador anterior dijo, ¿qué será alguien que se dedica al estudio de las algas? No. Fíjate. No es el dolor. Oye, a ver. Dime. Vamos, y obvio te voy a preguntar. Sí, pregúntame. El dolor, porque es un debate el cuento del umbral del dolor. Sí. Y a cada rato la gente ni sabe de lo que está hablando y decimos, no, hija, es que cállate, tú tienes un umbral del dolor, o que las mujeres tenemos más umbral del dolor que los hombres. Todo lo vamos a aclarar ahorita, pero empecemos por lo básico. Sí. ¿Qué es el dolor fisiológicamente hablando? Okay. ¿Y dónde se siente el dolor? Yo ponía un ejemplo. Vas caminando y te das un trancazo en la esquina, en el dedito chiquito del pie. El otro día venía yo cepillándome el pelo, con el codo de frente. No, bueno. Con el marco de la puerta y casi me muero. Entonces, por eso queríamos entender, cuando te das un trancazo, ¿dónde es el dolor? Arráncate. En todo nuestro cuerpo tenemos algo que se llaman nociceptores, que son como unas células que nos avisan de que nos protegen. Entonces, si tienes un daño porque te caíste, te pegaste en el codo o lo que tú quieras, estos nociceptores tienen una alarma, se despiertan, llevan por ejemplo, de tu codo, llevan toda esta transmisión porque el cuerpo nos defiende de un dolor. Pasan a la médula espinal, o sea, a la espalda, suben hasta tu cerebro y ahí es donde te dicen dolor. Duele. Y entonces baja, esto es la vía ascendente del dolor. La vía descendente es cuando tu cuerpo es el fenómeno de retirada, o sea, te quitas. Y eso lo está haciendo para protegerte. Entonces es muy sencillo. Los nociceptores donde estés llevan esta señal dolorosa hasta la médula espinal, sube, creo que se llama una modulación hasta el cerebro, ahí lo hacemos consciente y luego viene el factor de retirada que es me estoy quemando, me caí, me pegué y el cuerpo nos defiende. Ahora, este caminito del dolor es el mismo siempre, no importa dónde te pongas el trancazo. No importa. Me pegué en la rodilla, igual nociceptores. En todo el cuerpo. La médula suben por la columna y llegan al cerebro y te dicen, te acabas de dar un trancazo. Exacto. Entonces, eso es lo que pasa en dolor agudo. Es que aquí hay que diferenciar, Marta, lo que es dolor agudo, dolor crónico.
Esto es muy interesante. Cuando es dolor, el dolor agudo es, si tú y yo no tuviésemos dolor y los radioescuchas no tuvieran dolor, pues ya estaríamos muertos o con graves lesiones, porque el dolor agudo es el sistema protector de nosotros. Nos dice que algo está mal, es una alarma. O sea, imagínate que te pegaste y pues no sentiste, pues puedes seguir dañándote. Entonces, oye, perdón, o la gente que se quema, porque claro, claro. que no se da cuenta que se quemó porque tiene descompuesto el dolor agudo, ¿no? Pues no necesariamente, porque el dolor sí te da, o sea, aunque sea quemadura, sí te avisa. Pero aquí a lo que voy es, imagínate alguien que le una infarto, peritonitis, que no siente, pues se muere. Entonces, el dolor agudo, Marta, nos avisa de que algo está mal. Okay. En cambio, el dolor crónico, y además, ¿cómo se alivia el dolor agudo? Pues, quitando la causa, o a veces se autolimita. Tú ya te pegaste, pues ya te pegaste, se autolimita. El cuerpo es tan sabio que repara el daño. O a veces digo, si es una apendicitis, pues hay que operar al paciente, ¿no? Pero en cambio el dolor crónico es aquel que persiste, digamos, el daño del dolor agudo, que ese ya se puede decir que son 3 meses, ya ahí mata él, y que tus radioescuchas sepan que el dolor crónico no se cura. El dolor crónico ya es una enfermedad y ahí se alivia el dolor, pero no se cura el dolor. Y aquí, fíjate, es como dolores crónicos, ¿qué te gusta? Dolor lumbar, neuropatías. Entonces, ahí ya no es que esté el daño, porque el daño ya no está, pero se hace un como disco rayado, que yo le llamo. Entonces está el mensaje dolor, 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 y en el cerebro hay algo que se llama sensibilización central o plasticidad neuronal, en donde ya el cuerpo ya está acostumbrado a este dolor y es como un disco rayado. Y entonces aquí los mecanismos de acción, Marta, son diferentes y se tratan diferente. Entonces, el dolor agudo y el crónico se tratan de una manera totalmente diferente. Entonces, hasta aquí vamos bien, te sigo platicando, me sigues preguntando. Perdidamente enamorada de esta mujer. O sea, no puedo creer lo gran explicadora que eres. Entonces, la diferencia entre el dolor crónico y el dolor agudo. El dolor es diferente. Ok. Ajá. Ahorita te explico qué quería decirte. Dime. Con la gente que siente dolor y no se da cuenta, como que tienen un problema. Es que hay, desde el punto de vista genético, hay algunas familias europeas, y esto es un daño gravísimo, en donde no sienten dolor. Entonces, es rarísimo, pero sí existe, es un factor genético y no muchas, pero esto se da mucho en Europa. Pero pues imagínate vivir sin esta alarma de tu cuerpo de que te esté diciendo de que algo está mal, ¿no? Pues entonces, existe, es rarísimo esto. Y claro, bien, eso es raro, pero llega a suceder. A eso me refería yo, de gente que tiene que cuidarse mucho porque no siente, ¿no? Sí, terrible. Ahora, dime. Vamos a abrir este capítulo. Dime. Y no con Sara, ¿ok? Dime. El umbral del dolor. Ok. El umbral del dolor es algo que nosotros tenemos. Hay gente, somos diferentes. Tiene que ver mucho cómo eres tú, pero tiene mucho que ver también con las cosas culturales, muy importante, y con las experiencias dolorosas previas. Cuando estuviste de niño. Te voy a decir, por ejemplo, yo, no sé tú, pero yo cuando era niña, además que me comía muchos chicles motitas y no había nada de cultura de las muelas y esto, yo fui al dentista y me anestesiaban y yo lloraba y era horrible. Entonces, para mí ya tengo como esta experiencia dolorosa, traumática de niña, que ahorita pues ya lo superé, ¿no? Pero yo oigo una fresa y antes de que me hagan cualquier cosa, me duele. Entonces, las experiencias... Hay memoria del dolor. Hay memoria del dolor. Y hay gente, por ejemplo, mis hijos, que ya son adultos, ya soy abuela, de hecho, los llevaba yo al dentista y iban solitos y era como otra cosa y ellos no tienen eso. Entonces, una cosa es, cada quien es diferente, sí, cada uno tiene un umbral del dolor. Sí se dice que las mujeres aguantamos más el dolor, también es algo cultural y también pues por nuestra naturaleza de que parimos hijos y que pues todo este asunto sí tenemos más experiencias dolorosas. Mira, te voy a platicar. Ayer vi a un paciente masculino, 60 y tantos años, que es la primera vez que había estado en el hospital en su existencia. Entonces fue así como, en cambio nosotras es,
pues como algo más común de que vayamos al doctor, que estemos en el hospital, lo que sea, para parir a hijos, lo que sea. Entonces, sí tiene que ver esto cultural y sí es algo de que nosotros lo tenemos internamente, por supuesto. Es como un conjunto de cosas. Ok, pero Sí, fisiológicamente, sí, cada quien es diferente. pero eso es un tema, o sea, lo voy a dividir en dos. Sí. ¿Es un tema fisiológicamente de género? No necesariamente, ¿no? Porque hay hombres muy chillones también, perdón que te diga, y hay de todo. Y hay mujeres. Entonces, tu umbral Hay del de dolor, todo. claro, tu umbral del dolor Es propio. de un tema cultural, ¿puede ser? Es Puede ser de persona. fisiológico, cultural, de experiencias. Digamos que es integral. Porque hay hombres que son súper estoicos también. O sea, hay hombres que son estoicos, o sea, que no les duele y no les duele. Fíjate bien, Marta, estamos en una cultura machista. O sea, no es lo mismo un europeo, porque los europeos en ese sentido, yo tengo muchos pacientes de embajadas, porque soy médica de embajadas también, y veo que ellos como que reciben mejor el dolor y lo pueden experimentar, pero muchos pacientes míos en México es, me aguanto, soy macho, me aguanto. Claro. Entonces, ahí como que es subjetivo también saber si le está doliendo, no le está doliendo, si le está doliendo, se está dejando, no se está dejando, se está reprimiendo, no se está reprimiendo. Pero te voy a decir, Marta, para fines prácticos en la clínica y de tratar pacientes, pues el umbral no me es tan importante. Te voy a explicar por qué. Yo más bien mido el dolor de los pacientes. Y de ahí, de medir el dolor de los pacientes, ahí veo qué tipo de tratamiento le voy a dar. Ok, pausa, porque Sí. hay una escala. Sí. Se llama The Pain Assessment Tool, que es la escala del dolor que usa una algóloga como Sara. Pero espérate, todavía no voy ahí. No. Nada más quiero acabar. Sí, yo aquí estoy, tranquila, yo aquí estoy, no te preocupes. El dolor, Sí, el umbral del dolor sí. es cultural, de experiencias Y fisiológico. y fisiológico. Sí, entonces ahí va todo el conjunto. Ahora, el dolor es tan subjetivo que tenía que haber una escala. Y regresando del corte, Sara nos va a explicar Okay. cuál es la escala del dolor y cómo saber hasta dónde aguanta uno. Al regresar, no se vaya. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Estamos de regreso en W Radio, 11:36 de la mañana. Como nos encanta saber qué especialista es dueño de qué cosa, les traje a una algóloga. Y la algología es la dueña del dolor. Entonces, si uno padece de dolor crónico, con quien seguramente te va a mandar tu doctor de primer contacto, va a ser con el especialista del dolor, que es el algólogo. Y tenemos hoy a la doctora Sara Bistre-Cohen explicándonos el umbral del dolor, dónde se siente el dolor. Si se lo perdieron, rescaten el podcast al rato. Y ahora vamos a hablar del Pain Assessment Tool, la escala para medir el dolor. Sara, el micrófono es tuyo. Gracias. En los 90s, finales de 80s, 90s, la Organización Mundial de la Salud hizo una escalera analgésica de la OMS para tratar cáncer, pero a lo largo de todos estos años hemos visto que nos sirve como guía para tratar cualquier tipo de dolor, pero antes les voy a explicar por qué esta escalera tenemos que tener información. Una, para saber si el dolor, porque no todos los dolores se tratan igual, y esto es un error. Yo doy muchas conferencias y de los errores más frecuentes que yo veo en mis colegas es que, número uno, no saben de dónde viene el dolor. No es lo mismo un dolor somático, que es dolor músculo-esquelético, que un dolor visceral, que es de vísceras, un dolor neuropático, que es donde hay una alteración del sistema nervioso central y periférico. No es lo mismo tener un dolor agudo que crónico, y no es lo mismo tener dolor leve, moderado y severo. Ya que tengamos esta información, podemos aplicar la escalera analgésica de la OMS. Si no tenemos esta información, no podemos. Ok. Las escaleras sirven para subir y bajar. Perdón, quiero hacer una pausa. Sí. Porque les conté este cuento el otro día, que hablando de qué importante entender de dónde viene el dolor. Claro.
Voy al dermatólogo, te va a encantar esta historia, y ya se las conté a ustedes, cuentavientes. Y entonces me ve la espalda, nada más para checar que todo está en orden. Me dice, oye, a ti te pica mucho, no es dolor, pero es algo muy interesante hablando del origen del dolor. Te pica mucho esta zona, como en el omóplato izquierdo. Sí. Digo, cañón, ¿por qué? Me dijo, tienes notalgia parestésica. Y yo, ¿perdón? Me dijo, o sea, seguramente por tu disco herniado en el cuello, tienes un cablecito, un nervio activo que está todo el día titileando y entonces te pica, te rascas y se te hace un parche oscuro. Sí. Entonces dije, qué interesante entender de dónde viene desde una picazón hasta un dolor, porque si tú traes un dolor muchísimo en la cadera, puede ser que sea un tema muscular, puede ser que sea un tema de hueso o un tema del sistema nervioso. Es correcto. ¿No? Por eso tenemos que identificar, número uno, o sea, en medicina, en algología y en medicina en general, si no hay diagnóstico, un diagnóstico certero, te vas a equivocar en el tratamiento. Ahora, entonces, tú para saber cuánto le duele, porque el dolor es súper subjetivo y claro. el paciente, ¿cómo le haces? Ok, no hay un dolorímetro, no hay un como termómetro, ¿no? Que te duele de dolor 5, como es como la presión arterial 120/80, de 36, no existe un dolorímetro. El dolor es subjetivo precisamente, Marta, porque cada uno de nosotros es diferente. Entonces existen escalas de medición del dolor. Hay muchísimas porque el dolor es subjetivo. ¿Para qué medimos el dolor? Para dos cosas. Una, para saber qué medicamento le voy a dar a mi paciente. Y la segunda es para ver si yo estoy haciendo bien mi trabajo. Si un paciente me viene a ver con dolor moderado y mañana tiene dolor leve, pues estoy haciendo bien mi trabajo. Pero si viene con dolor moderado y mañana tiene dolor severo, algo estoy haciendo mal. Es para que yo guiarme si voy bien o no. ¿Cuál escala es la mejor? No importa cuál, pero el médico tiene que medir con la misma escala al paciente. Está la escala visual análoga, que es la que más me gusta, que es del 0 al 10, no del 1 al 10, del 0 al 10, en donde yo le digo al paciente, del 0 es no dolor, 10 es lo máximo del dolor, ¿cuánto te duele? Entonces el paciente me dice, si se me queda viendo con cara de no entendí, sobre todo los adultos mayores, le cambio. Hay unas escalas que tienen caritas y con colores. Entonces a veces el paciente me dice, pues me duele esta carita de tal color. Fíjate, los niños es a veces no tan fácil averiguar. La otra vez vi un niño con un ataque de migraña y le enseñé una reglita y le dije, ¿qué color te duele? Y me dice, me duele rojo. El rojo equivale a lo máximo del dolor. Y hay escalas frutales, hay de caritas, hay verbales, hay muchas escalas, pero siempre hay que medir el dolor del paciente para saber si estoy haciendo bien mi dolor y mi trabajo y para ver qué medicamento le voy a dar. A ver, pero me encanta porque estoy viendo aquí la escala, cuentavientes. Es más, postea la escala. 0 es que estás perfectamente normal. Exacto. Yo desconozco el 0. Porque a mí siempre me duele algo. O sea, si no es la nuca, es el hombro, si no es el hombro, es el estómago, ok. Pero 0 es perfectamente normal. Ajá. En dolor leve, tienes 1, 2 y 3. Exacto. ¿Y cómo explicas dolor leve? Pues el paciente ahí en la escala pues dice, es como tolerable, no le molesta. Cuando es dolor ya moderado, es cuando el paciente hace sus actividades pero con limitación. Y cuando el dolor es severo no puede hacer nada. Entonces ahí yo es cuando voy viendo a mi paciente. Fíjate qué interesante. El paciente te puede decir, me duele, porque hay pacientes que sacan ganancia secundaria de su dolor. A ver. Fíjate. Hay pacientes, por ejemplo, sí que te dicen, me duele horrible, me duele espantoso. Y tú como que, yo desde que llegan al consultorio veo cómo caminan, cómo se sientan a la hora de explorarlos, a la hora de que se desvisten. Entonces dije, a ver si es coherente. Porque muchos dicen, no puedo trabajar, no puedo hacer, que me mantengan, que yo me quiero ir de vacaciones, ganancia secundaria. Y al contrario, hay pacientes estoicos que yo los reviso y digo, este paciente le ha de doler, pero no me dice. Entonces, una es mi percepción, otra cosa lo que ellos te digan y otra muy importante es la gente que vive con ellos que te dicen, oye, es que sí es cierto o no es cierto. Entonces, esto de la percepción del dolor, pues yo ya tengo más de 30 años ejerciendo
Y he visto pacientes que son muy, pues sí que tratan de sacar ganancia secundaria, como la otra vez una paciente llegó y me dijo, llegó con su nuera y con su hijo, y dijo, doctor, dígale a mi hijo que me lleve a Acapulco porque, para que se me quite la reuma, ¿no? Entonces quería la señora que su hijo la llevara a Acapulco para aliviar su dolor. Entonces, tenemos que ser muy buenos clínicos a la hora de, de hacer el diagnóstico y ver cuánto le duele al paciente para ver qué le vamos a dar de tratamiento. Entonces, es súper interesante esto. Súper interesante. Y bueno, tengo una cantidad de preguntas de todo el mundo. Bueno, pues vas. ¿Cómo se trata el dolor? Ok. Entonces, si el dolor es agudo y crónico, es diferente. O sea, lo más importante aquí es saber el origen. Si es dolor musculoesquelético, o sea, rodillas, piernas, o sea, musculoesquelético, que es el más común, ese va a evolucionar muy bien con analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, que son los AINE, que son los que más utiliza la gente, ibuprofeno, diclofenaco, pues toda esta gama de analgésicos, ¿no? Ketorolaco, en fin. Esos, es de los errores más frecuentes que veo en los médicos. Bueno, uno es que no se pueden combinar. No puedes combinar ninguno de estos analgésicos. ¿Sí? Así, ninguno. ¿Por qué? Fíjate bien, esto es, y qué bueno que me están escuchando no sé cuántas personas, pero no combines AINE, porque todos, te voy a explicar, todos tienen el mismo mecanismo de acción. Si tú das 2 o 3 o 4, no vas a tener más analgesia y puedes tener efectos secundarios, sobre todo riñón y estómago. Entonces, no se automediquen exactamente. Un AINE se puede dar nada más porque tiene el mismo mecanismo de acción. Si queremos hacer que se potencialice, podemos combinarlo con paracetamol, que el paracetamol no es un AINE, es un analgésico atípico. Desinflamatorios y... Analgésico antiinflamatorio no esteroideos. O sea, dime cuál, o sea, ¿qué es lo que ahorita, por ejemplo, que estuvo lo de la pandemia es... A ver, ¿Celebrex es un AINE? Claro. ¿Dorsal es un AINE? Dorsal tiene meloxicam, que es un AINE, pero tiene un relajante muscular, pero no se pueden combinar. Claro. Y entonces, esto lo que está dando es efectos secundarios indeseables al paciente. A la larga les da insuficiencia renal y no se diga el daño gástrico y no les quita el dolor. Por eso los algólogos, por ejemplo, hay varios grupos de fármacos, los AINE, uno, que se puede combinar con paracetamol, opioides, uno, ya sea débiles o potentes dependiendo del dolor. Y hay otro tipo de medicamentos que son adyuvantes, que son para el dolor tipo neuropático, que son antidepresivos y anticonvulsivantes. Y luego hay gente que dice, ¿por qué me estás dando esos medicamentos si ni convulsiono ni estoy deprimida? Porque por su mecanismo de acción actúan en lo que es el dolor de tipo neuropático. Entonces, y por ejemplo, dolor visceral, hay que dar antiespasmódicos. Entonces, esto de que tómate lo que tengas en la casa no es cierto. Luego, por eso no se alivia el dolor. Hay efectos secundarios y hay abandono del tratamiento. Claro. Pero hablando específicamente de las neuropatías, para que veas que estoy informada, sí. El caso de la fibromialgia. Que lo que es que no, fíjate que la fibromialgia no es dolor neuropático. Hay un dolor que se llama nocisoplástico, que es una nueva terminología, como la fibromialgia, que no sabemos exactamente de dónde es porque no es un dolor, antes se creía, ya no. Estos dolores nocisoplásticos son como otro tipo de dolores como fibromialgia, que fíjate, es una alteración en la percepción del dolor a nivel del sistema nervioso central. ¿Pero por qué te dan lírica, que es un antidepresivo? Espérame, porque entonces aquí hay fíjate, en dolor neuropático o fibromialgia, que es otro tipo de dolor, lo que está disminuido, lo que está aumentado es la sustancia P, que es de pain, y glutamato. Está aumentado. Entonces la lírica hace que baje esto. Luego, ¿por qué damos antidepresivos? Porque la serotonina está disminuida. Y entonces con los antidepresivos subimos la serotonina y hay un equilibrio. Entonces es todo un mundo y es interesantísimo. Esto, por ejemplo, lírica no lo damos para dolor somático, o sea, para osteoartritis, lumbalgias, bueno, algunas. Entonces, sí debemos de saber el origen, cuánto le duele, si es agudo, si es crónico, para poder dar el tratamiento. O sea, no es tómate lo que tengas en la casa. Claro. Oye, pero entonces dime una cosa. Sí. ¿El algólogo ve todos los dolores del cuerpo?
Todos los dolores, todos los Si me dolores. duele la cabeza y tengo migraña, Todos. ¿no? Mira, yo tengo mis libros, 5, ya nada más están a la venta 2, porque pues ya no hay, uno es de Trillas y otro es de Alfil. Yo aquí tengo capítulos de dolores de cabeza, que no es lo mismo un dolor de cabeza, migraña, cefalea tensional. Fíjate, hay algo que se llama disfunción temporomandibular, que la gente aprieta, y esto causa dolor de cabeza. Hay gente que tiene problemas en la columna cervical y esto da dolores de cabeza. Entonces, tenemos que ser muy buenos clínicos y saber el origen para dar el tratamiento adecuado. Entonces, claro que los algólogos vemos dolor agudo y crónico. Por ejemplo, agudo, que es lo que más se ve agudo, posoperatorio y trauma. Y muchísimo esto, pues, ¿cuántas cirugías hay al día en el mundo? Muchísimas, ¿cuánta gente tiene traumas? Entonces, aquí por eso debemos de saber si es agudo, si es crónico el origen, y esto es, pues mira, por eso escribo libros. Y claro. Mira, te voy a contar, yo estudié en La Salle, que estoy muy orgullosa, amo mi universidad, en los 80s, no había la materia de dolor. Digo, ¿cómo no? Y por eso amo el dolor, porque dije, es la causa número 1, hasta la fecha no está en todas las universidades, muchos de mis colegas en el país hemos hecho estas iniciativas para que esté en la currícula de las universidades, inclusive en odontología. Imagínate los odontólogos, que no, en mis libros está dolor en odontología, porque no llevan materia de dolor los odontólogos. Entonces, me piden conferencias para, lo que yo quiero y mis colegas es que este sea un mundo libre de dolor. Claro. Nadie tiene por qué aguantarse el dolor. El dolor agudo se quita, el dolor crónico se alivia. Oye, dígame. Entonces, como nosotros en este programa estamos enfermos de la doble y la triple especialidad, me encanta dejarles saber a los cuentavientes sí. quién es dueño de qué, para claro. que a la hora de que tengan algo, sepan con sí. quién. Sí. Entonces, estoy leyendo ahorita a Olga. Sí. Que dice que tiene artritis reumatoide. Sí. Entonces, muy probablemente te vea un reumatólogo. Sí, que está bien. Pero que también es posible que no tenga una especialidad en algología. No importa, mira, te voy a decir la artritis reumatoide. Aquí sí quisiera aquí aclarar. O sea, los reumatólogos ven estas afecciones como la artritis, que tienen un origen y tienen que tratar el origen de la artritis reumatoide. Si se controla, se va a controlar el dolor. No, el dolor es como nada más lo paliativo, digamos, te lo quito, pero el origen siempre es lo principal. A veces, por ejemplo, me dicen, oye, tengo un problema, no sé, ortopédico. Pues ve al ortopedista, ve al trauma, para el origen. Y si ya no, entonces lo hacemos en equipo. Pero te quiero platicar, Marta, que hay en este país extraordinarios médicos generales y de todas las especialidades que sí saben tratar el dolor, porque nos hemos educado. Entonces ¿con quién vas a ir? Con el médico que sepa tratar el dolor. Algólogos somos muy poquitos en el país, somos poquititos. Entonces, pues, el dolor es la primera causa de consulta. Ok, pero entonces, por ejemplo, aquí Liana dice, ¿qué onda con la neuralgia del diabético? Los diabéticos los endocrinólogos. Ahí te va. Ese es un tema, la neuropatía diabética dolorosa, Marta, es un tema muy importante. Si el paciente diabético no se controla su diabetes, otra vez el origen. ¿Por qué están teniendo neuropatía diabética dolorosa? Porque los niveles altos de azúcar se llevan las terminaciones de mielina y no nada más eso, las neuropatías, sino el ojo, el riñón y todo lo demás. Yo tengo pacientes y les digo, si tú no controlas tu diabetes, pues no se te va a quitar la neuropatía diabética dolorosa. Claro. Otra vez, el origen siempre. Entonces, Angie, buena pregunta. Sí, dime. Mi lógica es, si me duele el estómago, voy con el gastro. Si me duelen los pies, voy con el ortopedista. Entonces, ¿cuándo va uno al algólogo? Cuando ya no... Mira, a mí cuando ya me vienen a ver es porque ya fueron a ver como a 3 especialistas antes, por lo menos. Pero pueden ir de inicio. Pero a ver, ¿le duele el estómago? ¿Por qué le duele? ¿Le duele no sé qué dijo? Pues ¿por qué le duele, no? Si a veces dice la gente, y me duele cuando hago pipí, pues a ver si no tienes una infección. O sea, no es nada más te voy a dar el analgésico, es el origen otra vez. Los algólogos, más bien, fíjate, son estos dolores rebeldes
crónicos que ya nadie sabe tratar, entonces allí. Y hay una parte de la algología que es el intervencionismo, porque fíjate, están los analgésicos que ya te dije que nosotros debemos saber cómo combinarlos. Infiltraciones y bloqueos, esa es otra parte de la algología. A mí me gusta mucho, yo tengo un grupo de fisioterapia, porque no todo es medicamentos, los viejitos ya no toleran, hay gente que tiene insuficiencia renal, o sea, tenemos que individualizar y entonces es un tratamiento interdisciplinario, no bombas de medicamentos, no bombas de infiltraciones, no bombas de hielo, sino interdisciplinario en equilibrio y siempre ir siguiendo al paciente para darle la mejor calidad de vida, sí. Claro. Y yo creo que muchas veces acabas con el algólogo, como dices tú, cuando tienes un dolor, ya te revisó el especialista. Exacto. Ya vieron que no es un tema de raíz y entonces ya nadie le da, entonces vas al algólogo porque a lo mejor es del sistema nervioso. Sí, o alguna, mira, sí, hay dos entidades, dolor lumbar es uno que vemos mucho, herpes zóster, neuralgia posherpética. Ahorita en la pandemia vi mucho herpes zóster, que es una enfermedad que baja, que da cuando baja el sistema inmune. Por ejemplo, tú y yo que nos dio varicela, porque a ti te dio varicela, a mí también. El virus del herpes, de la varicela zóster se queda dormida en la médula espinal. Es que todos los que me están escuchando, ahí tienen esto. Cuando baja el sistema inmune, este virus se despierta y ataca terminaciones nerviosas, por ejemplo. Es un dolor súper doloroso de EVA de 10, agudo, y ese sí lo tratamos nosotros porque a veces pues los otros médicos no saben cómo. Aquí el riesgo es que se haga en la neuralgia posherpética, que se quede crónica. Y aquí sí, nosotros los algólogos somos muy buenos en tratar esto. Hay dos entidades, Marta, nada más te quiero decir, que son agudas, que tenemos que evitar a toda costa que se hagan crónicas. Una es el herpes zóster y otra es el dolor lumbar. Porque una vez que se hacen crónicas, ya no se quitan, se alivian. Claro. Mira, aquí dice una cuentaviente que si la algología ve casos de nervio ciático. Sí, por supuesto. Todo lo que es dolor ciático, claro, por supuesto. A ver, otra, dice Rigel, muero del dolor en cervicales, media espalda y cara. Sí. Tengo 12 años así, he visto a 1000 doctores. Bueno, pues hay que ver integralmente, por eso estamos los algólogos. Claro. Bueno, para eso son los algólogos. Exactamente. Hay algólogos en todo el país. Porque yo soy expresidenta de la Asociación Mexicana del Dolor. Bueno, ya van a ser 20 años, pero ya teníamos un directorio, yo hice un directorio y sigue habiendo un directorio de la Asociación Mexicana del Dolor. Entonces, sí hay algólogos en toda la República Mexicana, Sí. Entonces, hay algólogos. ¿Eso dónde lo vemos? ¿En la Asociación Mexicana del Dolor? Asociación Mexicana para Estudio y Tratamiento del Dolor, así se llama, y ahí viene quiénes somos, y sí, por supuesto que hay algólogos, por supuesto, en toda la República Mexicana. Qué cosa más divertida. Sí, bueno, está muy interesante. Sí. Bueno, Sara, 1000 gracias por estar con nosotros. Con mil gusto. Bistre.com. El teléfono es 5255-2700, 5255-2890. Sara Bistre, la pueden buscar en Facebook, en YouTube. Y ahorita en Instagram, también tengo Instagram, estoy en todas mis redes sociales, Sara Bistre, entonces pues yo encantada. Y si quieren mi correo, bistresara@hotmail.com, porque luego si en los teléfonos están ocupados, lo que sea, pero el correo electrónico sigue siendo el correo electrónico. Oye, otro día hablamos del dolor total. Sí, ese es un tema maravilloso. No, si nos faltan muchísimos temas ahí, el dolor total. Hacemos parte 2 y les va a explicar Sara el concepto del dolor total. Súper interesante. Con mucho gusto. Que vivan, que tengan una vida libre de dolor, por favor. Y si no, vayan a ver a Sara. Órenle. Con esto hacemos una pausa rapidísimo y ya regresamos. Se vayan.